Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. Un conflicto remueve los cimientos de Europa y sus relaciones transatlánticas con Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania. De un lado, el presidente estadounidense Donald Trump, tal como lo expuso desde su campaña electoral, demanda se instaure un diálogo con Rusia para viabilizar la paz y sostiene cesará la ayuda a Ucrania si Kiev no demuestra compromiso para cesar el enfrentamiento bélico con Moscú. Del otro lado, Europa, en particular los líderes de Francia, Reino Unido, también Alemania y altos representantes de Bruselas como Ursula von der Leyen, que promueven más gastos y fondos extraordinarios para el rearme ante lo que ellos llaman la amenaza rusa, porque de paso seguirán así ayudando a Ucrania ante el agresor. Para analizar la actualidad de dicho conflicto, la implicación de Europa y el nuevo escenario impuesto por Estados Unidos, contamos en esta ocasión con la presencia de Santiago Espinosa, analista del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Bienvenido, profesor. Para mí es un placer participar. Y nosotros agradecidos porque nos acompaña acá en Mundo 2020. Profesor, desde Occidente, la Unión Europea y el Reino Unido han pretendido imponer la matriz de que no existe ese conflicto ruso-ucraniano y lo reducen al fenómeno de una mera intervención de Rusia en los territorios del este y sur ucranianos a partir de febrero de 2022 a través de lo que define Moscú como una operación militar especial. ¿Por qué Occidente obvia deliberadamente lo acontecido en esos territorios a partir del golpe de Estado de 2014 contra el gobierno del presidente Víctor Yanukovych y toda la secuencia de hechos que acontecieron a posteriori? Mire, muchas gracias por la invitación. Realmente siempre hay que tener en cuenta varios elementos. Yo pienso que hay que recurrir un poco a la historia, sin ser muy extenso, para poder comprender a capacidad de cómo funcionan todas estas cosas. Cuando se comenzó el proceso de reunificación de la Alemania, Helmut Kohl, que era el canciller en aquella época, le prometió a Gorbachov que no iba a haber una extensión hacia el este. De la OTAN. De la OTAN hacia el este. A partir de que Helmut Kohl dijo aquello, que la OTAN tenía aproximadamente 15 miembros, hoy tiene 32, 31, 32 miembros. Exacto. Ha sido todo lo contrario. O sea, después de que ocurriera la reunificación alemana, la OTAN creció el 50% más. Eso es una cosa. Y llegó a la frontera, con Rusia. Bueno, los países bálticos tienen frontera con Rusia. Si vemos desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, Rusia está completamente rodeada. Exacto. Y aquí entonces usted mencionaba lo que se conoce, los medios de prensa, se conoce como el Maidán. El Maidán. 2014. El golpe de Estado en 2014. Siempre existió la voluntad de Rusia que Ucrania se incorporara a la Unión Euroasiática de Comercio. Y ya en el 2013 Rusia y Ucrania establecieron contratos para seguir trabajando en función de medios aéreos, naves espaciales, producción mutua de gas, aviación civil, esas cosas. Sí, estamos hablando de la Unión Económica Euroasiática, que también integran otros países de la antigua ex-URSS. Correcto. Llegó el Maidán, ya es archiconocido la participación incluso de la representante de Estados Unidos para esa región, la Nuland, repartiendo pomos de agua. Victoria Nuland, que estuvo allí todo el tiempo. Es claro ya y está aprobado la participación de la CIA en la organización de todas estas. Ellos mismos han desclasificado los documentos. Que dio como el traste ya la destitución del presidente Yanukovych. Realmente Rusia alertó con mucho tiempo de antelación que no iba a permitir una expansión de la OTAN hacia el este. Se desoyó, si hay que reír a la historia, hay que ver la intervención o las declaraciones de Vladimir Putin en el 2007 durante la conferencia de seguridad de Múnich, donde él planteó y se le dieron garantías. Incluso hubo intentos de Rusia de pedir su afiliación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fueron desoídas completamente. Rodearon
a Rusia. Países, por ejemplo, como Finlandia, que tienen la frontera más amplia, que es la y más última extensa, que se ha incorporado sí, ahora más extensa con Rusia, la Federación de Rusia. con la Federación de Rusia, se ha incorporado a la OTAN. Suecia, con salida al Mar del Norte. Y por supuesto pretendieron utilizar también a Ucrania. Y pretenden utilizarlo. Y lo obvian todo ese proceso que hicieron, Sí. y que provocó los sucesos que acontecieron a partir de 2014. Hay una idea que expresó en su momento un personero, un experto en política internacional, Paul Wolfowitz, que él planteó que aunque la Unión Soviética hubiera desaparecido, Rusia siempre iba a ser el objetivo de Occidente. de Occidente de ponerlos de rodillas. Exacto. O sea, aunque Rusia estuviera de rodillas, aunque Rusia fuera derrotada, aunque Rusia estuviera enterrada, había que seguir trabajando en función de que Rusia no volviera a emerger como un país poderoso. No les bastó ni la desintegración de la antigua Unión Soviética ni la destrucción del campo socialista. Es correcto. El objetivo sigue siendo para Occidente Moscú. Moscú. Profesor, tras 11 años de este conflicto, que ya con esta aclaración y estos elementos que usted nos ha dado también, desde a partir de ese Euromaidán, vemos ahora un nuevo escenario impuesto por Estados Unidos tras la asunción como presidente de Donald Trump en un segundo mandato, porque ya estuvo como presidente antes de Biden. Si el exmandatario Joe Biden dirigió toda su atención a atizar ese conflicto, incluso respaldando a Ucrania con millonarios paquetes financieros, con información de inteligencia, con equipamiento militar y también con armamento, Trump está procediendo tal como lo apuntó desde su campaña electoral, que hay que buscar la vía para detener la guerra. ¿Cuál es su valoración al respecto? ¿Por qué este cambio de guión? ¿Hay algún elemento importante a destacar ahí? ¿Hasta dónde el conflicto está impactando a Estados Unidos, que vemos este cambio de guión del nuevo mandatario de Estados Unidos? Yo creo que hay que tener en cuenta varios elementos. Yo solamente me voy a referir a dos. No se puede obviar el primer periodo presidencial de Trump, donde él había planteado que los países de la OTAN tenían que aumentar el aporte financiero, para mantenerla eso. Estados Unidos dedica aproximadamente el 4% de su Producto Interno Bruto a lo que es su complejo militar industrial, a rearmar, pero también hay que pensar que Estados Unidos tiene otras áreas, lo que ellos consideran áreas de responsabilidad en el Pacífico, donde se encuentran países como China, que ellos consideran que es necesario contener. Ese sería el primer elemento. Él siempre había dicho que si los países de la Unión Europea que pertenecen a la OTAN no aumentan su presupuesto militar, se quedarían en la cuneta. Esas son sus palabras. Sí, fue así. Yo pienso que el segundo elemento, hay personas que no les gusta esto o no. Rusia ha demostrado como Estado nacional que es un país que se ha levantado después de, pudiéramos decir, desde el año 2000 para acá, ha fortalecido su ejército. Sí, porque entre el 90 y el 2000, en todo ese periodo de desintegración, Rusia quedó bastante desvalida. Y realmente pudiéramos decir sintéticamente que ha derrotado el binomio Estados Unidos-OTAN, incluso con la introducción de armamentos de alta precisión, que ellos se han quedado convencidos de que no es fácil derrotar a la Federación Rusa. Sí, pues en Occidente incluso algunos medios, profesor, dicen, bueno, pero Rusia no ha podido con Ucrania, pero es que Rusia no ha enfrentado a Ucrania. No. El problema es que es un enfrentamiento Estados Unidos-OTAN contra Rusia y el campo de batalla es Ucrania. Los muertos los ponen los ucranianos. Lamentablemente. Lamentablemente los muertos los ponen los ucranianos. Rusia dedica todo su Producto Interno Bruto para mejorar su sistema defensivo y su sistema de armamento. Si nosotros miramos las estadísticas entre Estados Unidos y Rusia, existe una brecha muy amplia del presupuesto que se dedica al desarrollo armamentista. Y bueno, el propio mandatario estadounidense acaba de ordenar el cese de ese suministro de armas y de información de inteligencia a Kiev. ¿Por qué la OTAN negaba rotundamente entonces que este conflicto era, que es un conflicto meramente entre Kiev y Moscú,
debido a la agresión rusa cuando las evidencias, y algunos elementos ya usted los adelantó, demuestran lo contrario. Es evidente que ha sido un conflicto que se ha extendido un poco más porque lo ha querido así o lo han provocado así los intereses europeos. Si algo decía el jefe del Estado Mayor ruso, Gerasimov, que Estados Unidos es capaz de comenzar guerra y después no saber cómo terminarla. Realmente han incitado el enfrentamiento entre la Federación Rusa y Ucrania, teniendo en cuenta sus propios intereses. Pero ahora ordena el cese de envío de armas y de ayuda, sí, y son algunas naciones de la Unión Europea, más el Reino Unido, las que pretenden que continúe. Es correcto decirlo así, porque no es que cese, pudiéramos decir una pausa. Una pausa. Cuando comenzó la operación militar especial, en España se realizó un evento para tratar de analizar todos estos temas, y un general norteamericano separó que el arma secreta que tenía Estados Unidos para ayudar a Ucrania era la inteligencia. A partir de esa arma secreta, supuesta arma secreta, es que los ucranianos han podido efectuar bombardeos profundos dentro del territorio de la Federación Rusa, porque lógicamente se conoce que los operadores ucranianos no están preparados para utilizar en toda la gama del combate moderno los objetivos de alta precisión para golpear lugares tan lejanos como Moscú u otros, el Mar Negro y otras cosas. Realmente Estados Unidos pausó. A mí no me gusta decir que eliminó, porque donde falta uno, otro lo cubre. En estos momentos son 32 países que ocupan, o sea, que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Francia, Inglaterra, Finlandia, Polonia, siguen... las naciones bálticas. Las naciones bálticas siguen proporcionando datos de inteligencia a las Fuerzas Armadas ucranianas. Un ejemplo claro, se utilizó un bombardeo masivo con el uso de más de 300 drones hacia Moscú y la región de Moscú. Y la región de Moscú. Aunque las defensas aéreas... Apenas horas de que se siguen hablando de proponer el diálogo para la solución de la guerra. Evidentemente Ucrania quiere dar una muestra de que todavía está fuerte para seguir combatiendo, y una cosa yo pienso que sí debe quedar clara. La Federación Rusa nunca en los objetivos de la operación militar especial, el objetivo no era ocupar el territorio ucraniano. Sobre eso tenemos otras interrogantes sí, en la continuación de nuestro programa, pero ahora le propongo ir a una pausa. Vamos a estar atentos al comentario que tiene nuestro colega Richard Ruiz sobre el tema que nos ocupa hoy, y en minutos entonces volvemos acá con el profesor Santiago Espinosa para continuar nuestro análisis sobre este interesante tema. Saludos amigos, a medida que el conflicto en Ucrania se adentra en su cuarto año, la unidad europea, aunque aún presente, muestra fisuras sutiles pero significativas. Las recientes reuniones de líderes europeos han revelado un abanico de posturas que van desde el apoyo inquebrantable hasta la cautela estratégica, reflejando tanto la evolución del conflicto como las prioridades internas de cada nación. Los países del este de Europa, particularmente aquellos que comparten frontera con Rusia o que tienen una memoria histórica de la influencia soviética, mantienen una línea dura. El primer ministro de Polonia, en una declaración reciente reseñada en el texto que les comparto aquí, Donald Tusk, reitera en Londres el apoyo europeo a Ucrania y la necesidad de fortalecerse. Es de la agencia de noticias EFE y está publicado en el sitio swissinfo.ch. Lo pueden consultar, por supuesto. Aquí Tusk afirmó que Ucrania necesita un apoyo constante y una posición lo más fuerte posible antes de las negociaciones con Rusia, y añadió que nadie tiene dudas sobre quién es el agresor, quién es la víctima y de qué lado está Europa en este conflicto, por supuesto, aclaró, del lado de Ucrania.
Esta postura, compartida por los líderes de los países bálticos y Rumanía, aboga por un aumento de las sanciones contra Moscú y una mayor inversión en la defensa europea. Hay otros líderes que asumen posturas más contradictorias. Es el ejemplo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha dicho en algunas ocasiones que debemos mantener abiertos los canales de comunicación con Moscú y hasta se ha mostrado partidario de buscar vías diplomáticas para solucionar el conflicto. Pero en el material, la propuesta de Macron sobre un paraguas nuclear para Ucrania que provocó una fuerte reacción de Rusia, que recoge el sitio La Nación y que también se los propongo, lo tienen aquí en pantalla. En este material, pues Macron reflexiona en torno al tema. El mandatario francés anunció su intención de abrir el debate estratégico sobre la protección del continente con ayuda del paraguas nuclear francés y dijo que Francia necesita estar preparada si Estados Unidos ya no está de su lado. Macron también alertó de lo que llamó la amenaza rusa, que afecta a los países de Europa y aseveró que la agresividad de Moscú no parece conocer fronteras. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó al presidente francés de querer que siga la guerra en Ucrania en un momento en el que Rusia y Estados Unidos expresan su intención de avanzar en las conversaciones de paz. Justamente en ese contexto, el primer ministro húngaro Viktor Orbán se ha referido directamente a la idea del envío de tropas europeas, un tema discutido hace unos días, pero escribió en X que los líderes europeos habían decidido continuar con la guerra en lugar de optar por la paz. Así lo reseña este texto de Deutsche Welle que les comparto en pantalla, a los países europeos y su postura sobre la defensa de Ucrania. Por último, haré breve referencia a este material que tenemos aquí. De Sputnik, la Unión Europea consagra su rumbo al enfrentamiento, claves de una cumbre de ambiente caldeado por Macron. Ustedes lo pueden consultar, por supuesto todos los detalles están aquí, pero la tesis fundamental del texto gira en torno a que a uno y otro lado del Atlántico la paradoja resultante es que la Unión Europea definitivamente resuelve apostar por la vía militarista. Mientras Washington busca a toda prisa una paz negociada para Ucrania, Bruselas porfía para continuar el enfrentamiento. En resumen, las posturas varían de acuerdo con las diferencias en las prioridades nacionales, incluso las preocupaciones económicas. Sobre el tema hay tela por donde cortar y para ello vuelvo con Mejías y nuestro invitado en este debate en Mundo 2020. Gracias, Richard. Volvemos acá entonces con el profesor Santiago Espinosa. Profesor, a propósito del comentario precisamente de nuestro colega, ¿en qué lugar queda ahora Europa tras el nuevo escenario impuesto por Estados Unidos? ¿Es realmente Rusia un grave peligro para la seguridad europea según los pronunciamientos que le hemos escuchado al primer ministro británico Keir Starmer y al mandatario francés Emmanuel Macron? ¿Qué impacto pueden tener las diversas posturas en las relaciones transatlánticas de forma general y en particular en la OTAN como bloque militar? Sí, evidentemente hay una campaña que se ha fortalecido, se ha dejado llamar rusofobia, donde pretenden establecer que la Federación Rusa es peligroso, es un peligro para la estabilidad europea. Hay que tener en cuenta, yo pienso que tres cosas. En primer lugar, los aspectos vinculados a la defensa, los aspectos vinculados a la energía y los aspectos vinculados al comercio. La alta comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, planteó días atrás en Londres que era imperativo aumentar los gastos de defensa en los países miembros de la Unión Europea y por ende los países que pertenecen a la OTAN. Evidentemente, ahora comienza una carrera armamentista que muchos medios de prensa han llamado, y yo apoyo, que existe una militarización de la región de Europa. Lógicamente va a cambiar el esquema de seguridad de la Unión Europea, precisamente si se cumplen todos los vaticinios de que Estados Unidos va a cesar un poco la ayuda militar a la Unión Europea y a la OTAN, si tenemos en cuenta que el 80% del armamento que utiliza la Unión Europea es proporcionado por los Estados Unidos. Por el complejo militar de los Estados Unidos, y que esto realmente se lo van a sentir. Eso es el punto de vista de la defensa. Y usted decía 3 puntos. En esos otros 2, si Rusia es tal peligro, ¿por qué resulta que después que han dejado de recibir
el gas ruso y han dejado de poder tener el mercado ruso como lo tenían durante más de, 2 décadas, durante el actual siglo, y le han llegado los problemas, no se entiende. Rusia es el problema que amenaza la seguridad de ellos, pero olvidaron que durante 20 años, desde el 2000 hasta el 2020, fue el principal punto para los productos de Europa. Claro, evidentemente detrás de esto hay intereses, muchos intereses, y usted mencionaba el complejo militar e industrial. Tampoco podemos obviar, la Unión Europea tiene complejo militar e industrial. También, claro. No es del mismo tamaño, la misma envergadura del que nosotros conocemos los Estados Unidos, pero hay mucho dinero que se está moviendo detrás. También, sí. Porque evidentemente tanto Reino Unido como Francia como Alemania tienen también producciones de forma industrial de armamento también significativas. Evidentemente. Y el gas y el combustible ruso le era más barato a Europa que el que le está proporcionando a Estados Unidos. No, yo creo que evidentemente las intenciones de que se llegue a un acuerdo de paz van por un camino que va a coronarse de manera positiva. Estamos hablando de Ucrania, donde se encuentra la región esta de Ucrania, donde se encuentra el granero del mundo. Por ejemplo, los granos han subido de una manera considerable en el mercado mundial. Y ahora hay un interés que ha salido, llamado tierras raras. Sí, que son los recursos minerales que se necesitan en las nuevas tecnologías. En caso de que todo esto llegue a un final, pudiéramos decir positivo, mal parado va a quedar Ucrania y no muy bien va a quedar la Unión Europea. Realmente lo han apostado todo al apoyo de los Estados Unidos, y la Unión Europea no solamente va a tener ciertos determinados problemas con el despliegue de sus tropas, sino es cómo abastece el despliegue de esas tropas. Estamos hablando ya de una cuestión de logística. Y para terminar la idea, ellos dicen que la amenaza es Rusia. Sin embargo, el paraguas nuclear, o sea, que garantiza supuestamente la estabilidad en todo el territorio europeo, lo proporciona Estados Unidos. Exacto. Porque hay solamente 2 países, Francia e Inglaterra, que son los que poseen armamento nuclear, podríamos decir, propio. Y evidentemente el poderío militar que tiene Rusia, ellos ya lo perciben como una amenaza destructiva. Y brevemente, ya antes de finalizar, a propósito de que Estados Unidos también escuchó lo que tenía que decir Ucrania sobre la petición que ha hecho Trump de que es necesario que se dialogue para llegar a la paz allí en esa región del este europeo, sobre todo para que cese este conflicto, para que cese el fuego. Y Trump dijo algo muy interesante: para que cesen las pérdidas de vida humana. Mucha gente no hubiera esperado que Trump lo dijera así, lo dijo así cuando recibió a Zelensky. El detalle en particular que quiero que nos diga, se refiere finalmente es la geopolítica, o sea, la cuestión geopolítica de las fronteras va a variar después de este conflicto. Por supuesto. El secretario de Estado, Marco Rubio, hizo unas declaraciones, quizás había sido en el mismo trayecto cuando él se desplazaba hacia Arabia Saudita, donde él decía que Ucrania iba a tener que ceder territorio. Lo dijo el secretario de Estado. Y que evidentemente las repúblicas estas, el Lugansk, Donetsk, que todas decidieron por referéndum reintegrarse a la Federación Rusia, van a ser territorios que Ucrania evidentemente no va a recuperar. Dicho sea de paso, territorios en un casi 90% o más ruso hablante. Por supuesto. Por eso es que yo le decía ahorita que había que revisar la historia, porque no es solamente decir que es un conflicto entre Rusia y Ucrania, como han querido presentar de diversos medios informativos, como que Rusia estaba invadiendo Ucrania. Y precisamente cuando uno va a la historia se da cuenta de que muchos de esos territorios pertenecían de una manera u otra a lo que se conoció como el Imperio Ruso. Hay mucho por qué hablar, hay mucha historia, hay mucha, pudiéramos decir, circunstancias que permiten conocer a fondo estos acontecimientos, y que vamos a ver hasta dónde nos llega todas estas intenciones
que de los Estados Unidos. Evidentemente hay un juego geopolítico que está muy vinculado no solamente con Rusia, sino está vinculado también con una manera de contener la República Popular China y lo que está sucediendo en estos momentos en el Indo-Pacífico alrededor de la isla de Taiwán. Sí, evidentemente a través de este conflicto y del impacto que pretendieron contra Rusia, también quieren contener a quien es ahora actualmente socio y miembro junto con Rusia de varias organizaciones. Es lógico pensarlo. Sí. Bueno, profesor, muy agradecido por todo lo que nos ha comentado en esta ocasión, por el innegable aporte que nos ha dado a Mundo 2020 para esclarecer estos temas, pero vamos a darle seguimiento porque evidentemente es clave para la definición, de definiciones durante este año 2025 en materia de geopolítica internacional. Nosotros estaremos de vuelta en instantes para despedir esta emisión. Bueno, muy agradecido. La OTAN y la Unión Europea se niegan a ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. No solo desdeñaron los reclamos de Moscú al ver amenazada su seguridad con el avance del bloque noratlántico hacia sus fronteras, sino que desde 2014 auparon a Kiev en desmedro de la población ruso hablante del este y sur ucraniano a base de represión y de muerte. La ex canciller alemana Angela Merkel y el entonces mandatario francés François Hollande han reconocido públicamente que los llamados acuerdos de Minsk nunca fueron acuerdos, mire usted, sino una trampa para darle tiempo a Ucrania a rearmarse para la guerra, una cortina de humo para acabar con sus propios ciudadanos rusohablantes y habitantes históricos de la región del Donbass, incluso haciendo la vista gorda a los crímenes cometidos por agrupaciones nazifascistas como Pravý Sektor, Azov y Aidar, entre otras. Rusia intervino, le garantizó a los habitantes de Donbass salir de los sótanos, donde el chocolatero Petro Poroshenko dijo que vivirían como cucaracha los niños de ese territorio, y 4 regiones decidieron por voluntad propia adherirse a la Federación de Rusia, como antes lo había hecho Crimea. ¿Se detendrá finalmente esta guerra? ¿Respetará Occidente las exigencias de Rusia para una vecindad segura sin amenazas? Seguiremos pendientes. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima entrega.